Bien, como asunto esto de la crisis, el gobierno se reunió con los transportistas que va a destinar 800 millones adicionales de subsidio para el sector transporte, pero dice Antonio Marte que tiene que reunirse con su gente, con el lápiz en la mano, para ver si eso da para lo que ellos aspiraban o aspiran. Porque el gobierno le subió 9 pesos a las gasolinas y al gasoil, al premio, y a la gasolina premium y al gasoil óptimo, y 7 a las regulares. 7 más 9 y 7. Y tuvo que destinar 1.421 millones la semana pasada para subsidio de los combustibles. Van 12.000 millones ya destinados a los combustibles de los que estaban previstos. Se le subieron 10.000 más, recuérdense, los otros días se anunció para fines de esto. Habrá que ver hasta dónde, porque como les decía, esto todavía no se le ve, no se ve luz al final del túnel en el conflicto. Miren, la inversión extranjera, buena información, subió 6.4% en el primer trimestre a 1.536 millones en este 2026, 92 millones más que el año anterior. Nuevo aporte de capital, de esos 1.500 fueron 1.046, lo otro es reinversiones. Bueno que lo esclarecieran, porque una vez hacíamos los comentarios y del banco salieron dando una clase de cómo era que se calculaba ese tipo de cosas. Díganlo claro. Turismo, en todos esos 1.500 millones del primer trimestre, a turismo le destinaron el componente turístico acaparó un 22.5%, energía 22%, turismo y energía tienen casi un 50%, 45%, minería 17%, sector inmobiliario 14.8%. Y las proyecciones para el 26 es que la inversión extranjera directa ascienda a unos 5.200 millones de dólares en este año, junto con las exportaciones que son 4.194 millones. Tuvo un incremento de 17.5%. Muy bien. Remesas, en este trimestre, inversión extranjera, remesas, turismo y exportaciones han superado los 13.400 millones. Por eso, el año pasado, cuando el gobierno, las autoridades alegaban que el sector externo, que las dificultades externas, que por eso no era el crecimiento económico, nosotros decíamos, pero ¿cómo que no el crecimiento? Si hay algo que ha estado bien, ha sido el sector externo, más turismo, más exportación de zona franca, más exportaciones locales, más inversión extranjera directa, más remesas. Entonces, no, es que la fiebre no estaba en la sábana, la fiebre está en el paciente que tenía una infección que no dejaba que le bajara la temperatura. La fiebre no estaba en la sábana estaba muy bien. Y el clima de la habitación, el tipo era que estaba enfermo. ¿Y el tipo quién es? La economía. ¿Y por qué está nuestra economía enferma? Porque no invirtió gasto, no tuvo gasto de capital. Se comió todos los recursos y nada más era para gasto corriente. Y obviamente no pudo reproducir los beneficios. Mire usted, el déficit fiscal ascendió a 23.000 millones en estos cuatrimestres. Se gastaron 461.000 millones. De 494.000 millones que tuvimos de ingresos. El gobierno presupuestó 280.000 millones de pesos en el déficit, pero a mí me interesa este dato. Por ejemplo, en estos días veíamos, porque va avanzando el año, los primeros meses, los pagos de intereses de la deuda, 103.000 millones, un 1.2% del producto, 103.000 millones, deuda. Intereses, ni siquiera amortización del capital. Construcciones en procesos, que es lo que importa. La escuela, el contén, la calle, el puente, la cañada, encarchada, los hospitales. Eso es. El túnel, el elevado, el metro. Eso es lo que hace que un país se desarrolle. Solamente 15.000 millones de pesos.
Solamente 15.000 millones de pesos en el cuatrimestre o trimestre fue. En el cuatrimestre. Imagínense, menos de 4.000 millones por mes. Menos de 4.000 millones por mes. De inversión de capital, de construcciones en proceso. Lo que importa. ¿Cuánto gastó en gasto corriente el gobierno en ese periodo? 152.000. O sea, el 10% de lo que el gobierno gastó en gasto corriente fue lo que se pudo invertir. Ni siquiera del gasto total. Cuando usted pone todo el gasto total, eso baja, la construcción del proceso baja mucho más, baja hasta 8, 7%. Es pírrica. Entonces, ese es el problema. No es en la sábana que está la fiebre, es el paciente. Y mire usted cómo el sector externo sigue dando sus frutos y sus beneficios. Entonces después no quiero ir al banco diciendo que ahorita, que el sector externo, que la situación externa, pues la situación externa no nos ha venido afectando. Mira cómo, por lo menos en este cuatrimestre, y de este cuatrimestre hay 2 meses, que fueron marzo y abril, que han sido de la guerra. Que a futuro nos impacte, porque en el crecimiento, en los costos, en la inflación, eso está claro. Eso es lo que hay que ver cómo se atenúa. Cómo se atenúa. Pero miren ese dato claro, En los primeros 4 meses de este año, en gasto corriente, 152.000 millones de pesos. 152.000 en obras en construcción, obras en proceso, la inversión, varilla y cemento, 15.000. Un 10% nada más. Entre gasto corriente y gasto de capital, que es mucho más bajito si se pone en el contexto del gasto total. Y ese es un problema que sigue siendo. Y es algo recurrente y sistemático, típico de esta administración que lleva 6 años. Desde el 20 hacia acá, eso es algo permanente. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.